¿Sabías que Dios prohibió o no dejó subir a 4 criaturas al arca de Noé? Muchos conocen la historia del diluvio universal, cuando Dios, viendo la maldad de los hombres, decidió limpiar la tierra con una gran inundación. Ordenó a Noé construir un arca y le dio instrucciones precisas. Debía llevar una pareja de cada especie para repoblar el mundo después del desastre. Pero hay algo que pocos saben: no todas las criaturas fueron bienvenidas en el arca. Hubo 4 seres que Dios mismo prohibió que entraran. Criaturas tan misteriosas y poderosas que su presencia en la nueva tierra hubiera cambiado el destino de la humanidad para siempre. Para entender por qué estas criaturas quedaron fuera, debemos remontarnos al principio, al momento en que la humanidad se corrompió y el juicio de Dios se hizo inevitable. La tierra antes del diluvio, la humanidad se había desviado de los caminos de Dios. Había violencia, injusticia y una oscuridad que se apoderaba de los corazones de los hombres. Los gigantes, conocidos como los Nefilim, caminaban entre los humanos, sin respeto, y se burlaban de todo. Dios observó con pesar lo que había sucedido. No solo la humanidad se había pervertido, sino que la propia creación había sido corrompida. Criaturas que no debían existir vagaban por la tierra, híbridos de razas que jamás fueron parte del plan divino. El arca debía ser un nuevo comienzo. Por eso, Dios seleccionó con cuidado a los seres que entrarían en el arca de Noé. La primera de ellas era una bestia legendaria, un ser cuyo orgullo y arrogancia lo hicieron indigno de la salvación: el unicornio. Se dice que en aquellos tiempos, los unicornios eran criaturas majestuosas, dotadas de una velocidad imposible y una inteligencia fuera de lo común. No eran solo caballos con cuernos, sino guardianes de antiguos secretos, con la capacidad de percibir el corazón de los hombres. Sin embargo, con el paso del tiempo, su vanidad creció. Creían que no necesitaban a Dios ni su protección, pues se consideraban superiores a las demás criaturas. Cuando Noé llamó a los animales para que subieran al arca, todas las bestias acudieron sin dudar, pues sentían la inminente llegada del diluvio. Pero los unicornios, en su soberbia, se rieron de la advertencia. «El agua jamás nos alcanzará», dijeron. «Podemos correr más rápido que cualquier tormenta. Nuestras patas nunca tocarán la muerte». Así, cuando las puertas del arca se cerraron y el diluvio comenzó, los unicornios intentaron escapar, corriendo sobre las aguas embravecidas. Pero la tormenta no era común. El cielo y la tierra se abrieron y el mar devoró todo a su paso. Ningún ser, por más veloz que fuera, podía huir de la ira de Dios. Y así, los unicornios desaparecieron del mundo, dejando solo historias y susurros en la memoria de la humanidad. Pero ellos fueron solo la primera criatura prohibida. 3 más quedaron fuera del arca, criaturas que no fueron dignas de ver el nuevo mundo después del diluvio. En la primera parte de este relato, hablamos de la soberbia de los unicornios y cómo su orgullo los condenó a desaparecer bajo las aguas del diluvio. Pero no fueron los únicos en quedar fuera del arca. Hubo otra criatura, una que no solo representaba el caos, sino que tenía un origen oscuro, contrario al orden que Dios había establecido en la creación. Un ser que, si hubiera subido al arca, habría traído consigo la semilla de la perdición en el nuevo mundo. La segunda criatura prohibida, el Behemoth. Para entender por qué el Behemoth no fue permitido en el arca, debemos remontarnos a los tiempos en que Dios formó la tierra. En aquellos días primigenios, cuando los océanos aún no conocían su límite y las montañas recién emergían del abismo, Dios creó 2 criaturas colosales: el Leviatán, amo de los océanos, y el Behemoth, señor de la tierra. El Behemoth no era un simple animal. Se decía que su tamaño era descomunal, que su piel era más dura que el bronce y que su fuerza superaba la de cualquier bestia creada. Sus pisadas hacían temblar la tierra y donde descansaba, los ríos cambiaban de curso. Nadie podía domarlo, ni el más valiente de los hombres podía acercarse a su sombra sin temblar de terror. Pero el verdadero peligro del Behemoth no era solo su poder físico, sino su hambre. Este ser insaciable devoraba bosques enteros en cuestión de días. Su boca podía arrancar árboles de raíz y beber ríos sin dejar rastro de agua. Su voracidad era tal que,
Si hubiera subido al arca, hubiera consumido todas las provisiones destinadas a los demás animales. El equilibrio habría sido destruido antes de que el nuevo mundo pudiera nacer. Dios, en su sabiduría, sabía que el Behemoth no podía formar parte de la restauración de la tierra. Era una criatura de los tiempos antiguos, demasiado grande y poderosa para el nuevo orden que estaba por venir. El destino del Behemoth. Cuando las lluvias comenzaron y el agua empezó a elevarse, el Behemoth no huyó, no tenía miedo, pues su cuerpo era como una montaña viviente. En su arrogancia pensó que podría resistir la furia de Dios. Pero el diluvio no era solo agua, era un juicio. El nivel del agua subió más allá de lo que jamás había alcanzado. Las montañas más altas quedaron sumergidas y el Behemoth, al ver que el agua no tenía fin, rugió con ira. Intentó nadar, intentó resistir, pero su peso era su condena. Finalmente, cuando la última cumbre desapareció bajo las aguas, el Behemoth, el señor de la tierra, se hundió en las profundidades del abismo. Su rugido fue el último eco de una era que jamás volvería. Sin embargo, hay quienes dicen que el Behemoth no desapareció del todo, que su espíritu aún duerme en las entrañas de la tierra, esperando el día en que sea despertado, el día en que el juicio final llegue una vez más. Pero aún quedan 2 criaturas más que Dios no permitió en el arca, criaturas que, de haber sobrevivido, habrían cambiado el destino de la humanidad para siempre. Hasta ahora, hemos hablado de 2 criaturas que quedaron fuera del arca de Noé. Primero los unicornios, que por su arrogancia desafiaron la advertencia de Dios y fueron arrastrados por las aguas. Luego, el Behemoth, la bestia colosal cuya insaciable hambre lo hizo indigno de formar parte del nuevo mundo. Pero aún falta otra criatura, una que no solo representaba un peligro físico, sino también un peligro espiritual. Un ser que, de haber subido al arca, habría condenado a la humanidad a un destino aún peor que el diluvio. La tercera criatura prohibida, el Leviatán. Si el Behemoth dominaba la tierra, el Leviatán gobernaba las aguas. Era el amo de los océanos, una bestia cuyo cuerpo era tan inmenso que las olas temblaban a su paso. Su piel era impenetrable como el hierro, su aliento era fuego, y su mirada, capaz de paralizar de terror hasta al más valiente. Pero lo que hacía al Leviatán tan temido no era solo su poder físico, sino su naturaleza oscura. Se decía que este monstruo no solo era una bestia, sino una encarnación del caos, un ser que desafiaba la autoridad de Dios desde tiempos antiguos. En la profundidad del mar, el Leviatán reinaba como un soberano maligno, corrompiendo todo lo que se acercaba a su dominio. Cuando Noé recibió las instrucciones para construir el arca, Dios le advirtió que no debía llevar consigo ninguna criatura del océano, y aunque los peces y otros seres marinos podían sobrevivir al diluvio, hubo una excepción: el Leviatán debía ser destruido. Dios no permitiría que esta bestia sobreviviera para sembrar el caos en el nuevo mundo. El destino del Leviatán. Cuando las aguas comenzaron a elevarse, el Leviatán no temió. Al contrario, vio en el diluvio una oportunidad. Mientras los hombres morían y las tierras desaparecían, él nadaba entre las sombras, esperando el momento para extender su reinado sobre un mundo sumergido. Pero Dios tenía otros planes. En los cielos, los relámpagos rugieron como nunca antes. Las aguas hirvieron en ciertos lugares, y un fuego desconocido descendió sobre los océanos. El Leviatán sintió por primera vez algo que nunca había experimentado: dolor. Los cielos y la tierra se unieron contra él. La bestia luchó. Se retorció en las profundidades, pero no había escape. Un golpe final, uno que solo Dios podía dar, lo atravesó hasta el fondo del mar. Y así, el Leviatán dejó de existir, o al menos, eso dicen las antiguas escrituras, porque hay quienes creen que el Leviatán no fue destruido, sino sellado en las aguas más profundas, esperando el día del juicio final, un día en el que, según las profecías, regresará para enfrentarse a Dios una vez más. Pero aún nos falta hablar de la última criatura prohibida, un ser que no era bestia, ni hombre, sino algo mucho peor. Pero aún queda una criatura más, la más peligrosa de todas, un ser que no solo representaba una amenaza física,
sino que tenía un propósito oscuro en la historia de la humanidad. La cuarta criatura prohibida, el Nefilim. Este último ser no era un animal, ni una bestia marina, ni una criatura mitológica como los anteriores. Era algo mucho peor. Los Nefilim eran gigantes, hijos de los ángeles caídos y las mujeres humanas. Su existencia fue un error, una abominación nacida de la desobediencia. Estos seres, descritos en el antiguo texto, no eran simples hombres de gran tamaño, sino híbridos con una fuerza descomunal y habilidades que los separaban de la humanidad. Eran temidos por los hombres y considerados dioses en la tierra. Se dice que los Nefilim dominaban las civilizaciones antiguas. Eran líderes de ejércitos, constructores de ciudades y portadores de un conocimiento prohibido. Pero su corazón estaba lleno de maldad, y su existencia era una burla al orden divino. Dios había observado cómo los Nefilim corrompían la tierra. Con su poder, sometieron a los humanos, exigieron sacrificios y desafiaron a Dios mismo. No solo eran fuertes, sino también despiadados. Se alimentaban del miedo, vivían en un mundo sin leyes y se consideraban inmortales. La orden de Dios: no entrarán en el arca. Cuando Dios le dio instrucciones a Noé sobre el arca, fue claro: solo la humanidad pura y los animales del orden natural sobrevivirán. Los Nefilim sabían que el diluvio se acercaba, y a diferencia de los unicornios o el Behemoth, ellos entendían el peligro real. Buscaron refugio, intentaron aliarse con Noé, pero fueron rechazados. Su sangre estaba manchada con el pecado de los ángeles caídos, y Dios no les permitiría continuar su linaje en la nueva tierra. Entonces, cuando las lluvias comenzaron a caer, los Nefilim se reunieron en las montañas más altas. Algunos intentaron luchar contra la tormenta, creyendo que su fuerza los salvaría. Otros invocaron a sus padres caídos, los ángeles rebeldes, para que los rescataran. Pero no hubo respuesta. Uno a uno, los gigantes desaparecieron bajo las aguas. Sus reinos se hundieron, sus templos se desmoronaron, y su legado se perdió en la historia. ¿Realmente desaparecieron? Pero aquí es donde el relato toma un giro aterrador, porque hay quienes creen que los Nefilim no murieron por completo, que algunos lograron sobrevivir ocultándose en cavernas subterráneas, esperando el momento de regresar. Otros dicen que sus espíritus quedaron atrapados en el mundo, vagando sin descanso, tomando forma en las sombras, y hay quienes afirman que, en ciertos lugares remotos del mundo, aún existen descendientes de los Nefilim, seres que llevan en su sangre la esencia de aquellos gigantes caídos y que aguardan en silencio el día en que su linaje resurja. El diluvio destruyó mucho, pero no borró todos los rastros de lo que había antes, porque el pasado siempre encuentra una forma de regresar.